Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en una edición más de nuestro webinar Infórmate con Integra. Soy Jean-Pierre Fournier, vicepresidente de Inversiones, y es un gusto estar hoy con ustedes. En los últimos meses hemos visto cómo los mercados se mueven influenciados no solo por lo que pasa en el mundo, sino también por el contexto local. En pleno proceso electoral es natural que todo esto genere preguntas y dudas sobre cómo puede impactar esto en los fondos de pensiones. Para conversar sobre ello, hoy nos acompaña José Carlos Saavedra, socio y economista principal de Apoyo Consultoría. Dirige al equipo de análisis macroeconómico del Servicio de Asesoría Empresarial, conocido como SAE, y además lidera el área de sostenibilidad y políticas públicas de Apoyo Consultoría y participa como presidente de directorio de AFP Integra. Anteriormente ha sido analista en políticas de crecimiento económico en el Banco Central de Reserva del Perú y además cuenta con un título de economista en la Pontificia Universidad Católica del Perú y un máster en economía por la New York University. Tiene además especializaciones en finanzas internacionales, en países emergentes, estadística y regulación de servicios públicos. La verdad que en este contexto electoral pues se hacen muchas preguntas. Sabemos que ustedes tienen muchas preocupaciones de lo que puede pasar en el campo político y también sobre el tema de las pensiones en particular. Todo esto se suma a un contexto internacional un poco complicado, ¿no? Con Donald Trump saliendo en cada momento y generando cierta incertidumbre. Así que para eso vamos el día de hoy de tratar de resumir esos acontecimientos y tratar de traducirlos en qué puede significar para la economía peruana y para los fondos de pensiones. Así que sin más, José Carlos, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ti por la invitación. Bienvenidos a todos quienes nos están viendo ahora. En esta presentación quería contarles algunos de la dinámica de los aspectos que más influyen en la economía peruana, que es el mundo, el entorno internacional, la política, pero también la dinámica propia interna que viene jalada por la dinámica de los grandes proyectos de inversión. Entiendo que luego va a haber una serie de preguntas que vamos a poder contestar. Así que si me ayudan con la presentación, podemos empezar. La primera parte de la presentación quería hablar del entorno internacional, del mundo. Y la verdad es que seguramente ven ustedes en televisión, en los medios, que muchas cosas están ocurriendo a la vez. Lamentables guerras, ¿no? Tanto en Ucrania como en Irán. La geopolítica empieza a cambiar bastante. Y la verdad es que puede ser abrumador, ¿no? Ver todas las noticias y todo lo que pasa a la vez. Pero quizás una manera de ordenar todo lo que ocurre y tratar de entender lo que pasa es identificar algunas tendencias en 4 ámbitos que de alguna manera permiten explicar lo que estamos viendo, ¿no? Primero, la inteligencia artificial, una tecnología que está cambiando muchas cosas, que está todavía en una etapa temprana, pero que ya deja bastante claro que es revolucionaria y que va a cambiar la manera en que trabajamos en general y en algunos sectores, algunas empresas con mayor intensidad. Eso está generando mucha inversión a nivel global y explica algunas de las cosas que voy a mencionar yo y seguramente también Jean-Pierre. La geopolítica ha cambiado bastante. El presidente Donald Trump ha cambiado la manera de hacer política. Empieza a utilizar algunas herramientas o instrumentos económicos como instrumentos políticos, los aranceles, habla mucho de inmigración, ha intervenido en algunos países también, en Venezuela, Irán tiene un rol también importante en lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Entonces la geopolítica determina mucho de lo que pasa. Una tendencia que no es coyuntural, sino de largo plazo, es el envejecimiento de la población. Eso hace que en general las economías tienen una población que deja de crecer a la velocidad que tenía antes, o en algunos casos la población se empieza a achicar. Eso influye mucho también en la dinámica económica y en general también estamos pasando por un proceso de desglobalización, ¿no? Hemos tenido años en los que los países cada vez se integraban más, pero ahora en parte por la geopolítica, más bien vemos algo de mayor fragmentación entre diferentes economías. Entonces, en ese contexto, diferentes cambios, hay algunos cambios también en lo que determina el crecimiento económico del mundo que hay que reconocer.
Tuvimos una década, por ejemplo, entre 2006, 2016, en que la economía mundial y el Perú en particular se benefició mucho del impulso que daba el crecimiento de China y en particular de la inversión en China. Eso está cambiando y quizás la manera más clara de mostrar que eso está cambiando es el gráfico de la izquierda que ustedes ven en pantalla, que muestra un segmento que llegó a ser muy importante de la economía china, cerca de 25% de toda la economía china, que es el sector inmobiliario. Y ese gráfico muestra cómo las ventas de nuevas viviendas en China se empieza a desplomar, empieza a caer, ahí llega a niveles mínimos en 20 años. Esto quiere decir que la inversión en China, que fue un motor muy importante antes, ha dejado de ser un motor relevante para el crecimiento del mundo. Ahora el motor más relevante y que queda cada vez más claro es el crecimiento de la inversión en inteligencia artificial. Y en general el crecimiento de la inversión en tecnología que viene impulsando la economía mundial, Estados Unidos, algunos países que son importantes productores de semiconductores y todo lo relacionado con la inteligencia artificial está jalando ahora la economía. El gráfico a la derecha solamente muestra la diferencia de velocidad que hay cuando uno ve la economía norteamericana, de lo que crece la inversión en general, crece cerca de 8%, mientras que el resto de la demanda local, demanda interna de Estados Unidos, crece a una velocidad menor. Buena parte del crecimiento, eso quiere decir que buena parte del crecimiento, al menos en Estados Unidos, se explica por la inversión y en particular la inversión, muy buena parte se explica por inversión en inteligencia artificial. Es muy grande la inversión que está viniendo en este segmento y eso determina lo que estamos viendo en la bolsa de valores también, a pesar de una coyuntura incierta políticamente o de incremento de costos, como voy a mencionar más adelante. Esta coyuntura de motores puntuales de crecimiento económico, de la inteligencia artificial, de también lo que pasa en la transición energética hacia fuentes más renovables, hace que el precio del cobre se mantenga en niveles bastante altos. Esto es una excelente noticia para la economía peruana porque, como todos ustedes saben, Perú produce cobre de manera importante. Y la incertidumbre geopolítica es favorable generalmente para el precio del oro. También Perú produce y exporta oro. Así que estos dos factores hacen que los precios de los productos que exportamos estén en buenos niveles, a pesar de toda la coyuntura incierta que he mencionado. En el gráfico a la derecha de la lámina que están viendo, pueden ver cómo está creciendo el valor de las exportaciones peruanas, principalmente jalado por estos precios bastante favorables, pero es un gráfico que muestra que las exportaciones están creciendo 36% en el primer trimestre de este año comparado con el primer trimestre del año pasado, lo cual explica en buena cuenta lo que voy a mencionar más adelante, de que la economía peruana ha empezado el año creciendo a un buen ritmo, tanto jalado por exportaciones y, como voy a mencionar más adelante, también por otros sectores económicos. Pero acá el mundo, a pesar de todo, nos está apoyando con estos precios de los metales que no solamente generan crecimiento de las exportaciones, generan mayor recaudación tributaria y generan incentivos para invertir, particularmente en el sector minero. Ahora, la geopolítica, no todo es buenas noticias en el entorno internacional. Los precios de los metales ciertamente son una buena noticia, pero la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán lo que ha hecho es interrumpir el paso de exportación de petróleo y de gas a través de un estrecho en Medio Oriente muy importante que es el estrecho de Hormuz. El gráfico de la izquierda muestra cómo es que los buques que pasaban por el estrecho de Hormuz, muestra la cantidad de buques que pasaban, miren cómo baja prácticamente a cero. O sea, llega un momento a partir de marzo en que por producto del inicio de este conflicto bélico ya no pasan, ya no se está exportando, no se está moviendo el petróleo que sale por este canal. ¿Cuán importante es este canal para el mercado global de petróleo? Muy importante. En el gráfico a la derecha ven el porcentaje de la producción petrolera según país y en rojo la barra roja muestra el porcentaje que sale en los países que usan el canal de Hormuz para
para exportar el petróleo. Y ahí, si uno va sumando, es 20% de la producción global de petróleo que pasa por este estrecho. Así que es como si el mercado global se hubiese quedado sin 20% de la producción global de petróleo, y eso efectivamente genera un incremento muy importante en los costos de producción, porque al hacerse escaso el petróleo, su precio sube y ha subido de manera bastante relevante. Entonces, al subir el precio del petróleo, al subir la energía, aumenta los costos para diferentes sectores económicos y eso genera mayor inflación, y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos, es lo que estamos viendo también en el Perú, algo más inflación por el incremento del precio de los combustibles. Seguramente ustedes lo han notado en los grifos. Aumenta el precio de los insumos industriales, eleva el precio de del transporte, de los tickets de ómnibus en todo el mundo. Entonces eso eleva la inflación, lo está haciendo, y también eleva las expectativas de inflación hacia adelante. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque tiene implicancias para la tasa de interés, seguramente ahí Jean-Pierre lo va a mencionar con más detalle, y también genera de corto plazo y las tasas de interés de largo plazo. ¿Qué implica esto ya en el día a día de todos nosotros? A mayor inflación, el mismo nivel de salario puede comprar menos bienes, ¿no? Entonces esto afecta la capacidad de consumo de las personas, de los salarios, y al elevar las perspectivas de tasa de interés puede elevar el costo del crédito, y eso también es algo que juega en contra del dinamismo de la economía. Entonces acá aparece ya una mala noticia: afectación del poder adquisitivo de la población y crédito de largo plazo un poco más caro. La variable que se ve más afectada acá, por ejemplo, es el crédito hipotecario, ¿no? Antes de todo esto, uno hubiese pensado que el crédito hipotecario podría tender a abaratarse hacia adelante, pero esto plantea un escenario en el cual seguramente las tasas de interés tienen poco espacio para bajar, sobre todo de créditos de más largo plazo, ¿no? Y en esta lámina pueden ver lo que mencionaba. La inflación ha aumentado, ha saltado en marzo, en abril, y la expectativa es que si es que el precio del petróleo no baja en los próximos meses, la inflación podría mantenerse en un nivel mayor del que veíamos hace tan solo unos meses. En 2025 la inflación estuvo alrededor de 2%, quizás el año termine con una tasa más alta de inflación de 4,5%. Eso quiere decir que los precios suben a una velocidad mayor este año. Evidentemente esto cambia si es que el conflicto bélico entre Irán, Estados Unidos e Irán se resuelve y empieza a moverse nuevamente el petróleo, empieza a salir el petróleo por el canal de Hormuz. Quizás esto pueda ser mejor de lo que está en pantalla, pero este es un poco el escenario que se nos plantea al momento. Eso también impacta en las expectativas de inflación, como mencioné, y eso puede afectar también las tasas de interés, que ya lo he mencionado. Entonces eso es el mundo. El mundo nos plantea algo positivo, que son buenos precios de los metales, y algo negativo, que es la elevación del precio del combustible y algo más de inflación. La política, podríamos hablar 2-3 horas de la política, pero acá quería detenerme en algunos mensajes claves, ¿no? Estamos ya entrando a la segunda vuelta electoral. El Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que en los próximos días va a dar los resultados oficiales, pero ya con el 99.98% del conteo de votos, el escenario más probable es en que segunda vuelta se encuentre Keiko Fujimori con Roberto Sánchez. La primera encuesta que ha hecho Ipsos para ver intención de voto de la segunda vuelta plantea que están empatados, al menos al día de hoy, en intención de voto, ¿no? Entonces está abierto el escenario 50-50 de probabilidad. Algo que uno puede empezar a plantear es que el antivoto, el voto antifujimorista, de alguna manera, que era elevado hace unos años, ha empezado a bajar, y esto de alguna manera creo que va a determinar el resultado final de la segunda vuelta, ¿no? Porque, como sabemos, ambos candidatos sacaron una intención de voto menor al 20% cada uno. De hecho, si uno suma los votos que sacaron ambos en primera vuelta, suma 24-25%. Quiere decir que hay un 75% que en primera vuelta no votó por ninguno de estos dos candidatos. Así que el antivoto va a ser seguramente lo que determine el resultado de la segunda vuelta.
no hemos visto un cambio importante en las variables financieras, ¿no? En tipo de cambio, en tasa de interés, en riesgo país, algo en la bolsa de valores, pero no algo muy, muy importante. Es decir, el nerviosismo no se está reflejando necesariamente en las variables financieras típicas, pero sí se está reflejando en la confianza empresarial para invertir o para contratar en los próximos meses. Los últimos trimestres, hasta la fecha de elecciones, se han caracterizado porque la confianza del sector empresarial para invertir o para contratar venía en aumento, y eso ha estado de la mano con un crecimiento fuerte de la inversión privada y un crecimiento fuerte del empleo formal privado, que es el de mayor calidad en el Perú. Pero a partir de los resultados de la primera vuelta, el gráfico de la izquierda lo muestra de manera clara, la confianza para invertir y para contratar ha caído a niveles no vistos hace ya 3 años. O sea, ha habido un impacto importante. ¿Qué es lo que le preocupa al sector empresarial? Y esto lo afirmamos sobre la base de una encuesta que hemos hecho a los gerentes generales de las principales empresas del país. Le preocupa principalmente algunas propuestas que han sido realizadas que apuntan a cambiar el modelo económico o algunos pilares del modelo económico peruano, como el uso de las reservas internacionales para financiar el gasto corriente, la estatización de empresas en sectores estratégicos, como el sector minero, energía, gas, etc. En línea con eso, la mayor expansión de la actividad empresarial, la eliminación del sistema de AFP, por supuesto. Todos son aspectos que preocupan al sector empresarial y que están de la mano o que reflejan este momento de esperar y ver qué está pasando, pero por el momento no estoy planeando hacer nuevas inversiones hacia adelante. Esto puede cambiar, evidentemente, en función a lo que pase luego de la segunda vuelta y lo que haga el próximo gobierno. Es importante que el próximo gobierno, gane quien gane, dé garantías y dé seguridad a los empresarios para invertir y con eso generar empleo y con eso mejorar los estándares de vida de la población y hacer que la economía crezca. Pero al día de hoy hay ese nerviosismo que se ve en esta variable. Entonces, cuando uno plantea el riesgo de cambio importante en el modelo económico, vale la pena resaltar que para cambiar algunos aspectos relevantes del modelo económico, como el cambio de constitución, la nacionalización de los recursos naturales, la renegociación de contratos de concesión, de proyectos de inversión, y ustedes ven en pantalla otras cosas, otros cambios más, la verdad es que se requiere mucho consenso, ahora en 2 cámaras, la de diputados y la de senadores, para hacer estos cambios. Dada la composición que tenemos en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, al día de hoy parece que la probabilidad de ver este tipo de cambios es baja. Obviamente va a depender de cómo actúe cada congresista, cada diputado, cada senador, pero cuando uno ve más o menos la composición, donde la centro derecha ocupa la mayor parte de los sitios en la Cámara de Diputados y Senadores, uno ve que parece poco probable ver grandes cambios al modelo económico. Entonces, por ahí puede ser una buena noticia que permita mejorar la confianza empresarial de acá hacia adelante. Dicho eso, sin embargo, hay muchas cosas que pueden cambiar sin cambiar la Constitución o sin grandes cambios al marco institucional, ¿no? Uno puede decir que la Constitución o el marco institucional es como una casa, los pilares de la casa, las paredes, el techo, el piso, que eso tiene un fundamento sólido. La Constitución del Perú, por ejemplo, es un fundamento sólido y que eso, como acabo de decir, quizás es poco probable que cambie. Pero el punto que quiero hacer ahora es que dentro de esa casa, con pilares sólidos, por supuesto, se puede hacer mucho cambio que puede afectar el entorno de negocios, puede afectar la inversión privada, la creación de empleo y en general la capacidad de la economía para mejorar los estándares de vida de la población. No voy a detenerme en cada punto, pero en pantalla pueden ver que hay cosas que el gobierno, el Poder Ejecutivo, sea quien sea, puede hacer sin pasar por el Congreso. Por ejemplo, cambiar las tasas del impuesto selectivo al consumo, la demanda de cerveza, por ejemplo, de combustible se puede ver afectada porque se puede subir la tasa impositiva ahí. El movimiento de aranceles no requiere Congreso. Por supuesto que tenemos acuerdos de libre comercio que nos protegen, pero Donald Trump ya nos enseñó que uno puede mover aranceles
y luego entran en vigencia y luego quizás se pueden cuestionar y se pueden desmantelar, pero en el corto plazo puede generar un impacto en el encarecimiento de los bienes importados. El fortalecimiento de los sindicatos puede ser algo que se dé sin pasar por el Congreso, el aumento del salario mínimo, la eliminación de figuras como la tercerización laboral, y políticas de financiamiento, el Banco de la Nación, COFIDE, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, por ejemplo, solamente para terminar esta lámina, Petroperú, ¿no? Hace poco se anunció una reforma de Petroperú, que es una empresa que está en muy mala situación financiera, una empresa pública con muy mala situación financiera y que está jalando muchos recursos de rescate de todos los contribuyentes sin una mejora sostenible. Digamos, el futuro de Petroperú puede ser determinado sin pasar por el Congreso. Entonces hay muchas cosas que dentro del marco institucional, constitucional, se pueden hacer y puede cambiar para bien o para mal el entorno para hacer negocios. Entonces he hablado del entorno internacional, he hablado de la política y para ir terminando, quiero contarles cómo está la economía local ahora y qué perspectivas hay hacia adelante. La economía peruana, pese a todo lo que he mencionado, ha venido bastante bien. Ha iniciado el año con un crecimiento muy fuerte, con confianza empresarial que venía bastante fuerte, como decía, y incluso abril ha sido un buen mes. Las ventas del sector retail, las ventas del sector de venta de vehículos, creciendo a tasas de manera bastante importantes, e importación de bienes de capital, la demanda de cemento, indicadores que son muy relacionados con la inversión privada, venían bastante bien. Y como pueden ver a la derecha, muchas empresas sentían que las ventas venían en línea con lo esperado o incluso mejor de lo esperado. Pero, como he mencionado, el entorno empieza a cambiar y probablemente lo que quede del año no se parezca a la primera parte del año en términos de fuerte crecimiento económico y de ventas, como he mencionado. ¿Qué ha cambiado? Ya lo dije, el precio del petróleo, que estaba en 60, ahora está cercano al 100. También algo que no he mencionado es que se ha elevado el riesgo de tener un fenómeno de niño de invierno. Quiere decir eso, un invierno más cálido, que quizás nos guste, porque a los que no nos gusta el frío, pero para la economía un invierno cálido no necesariamente es bueno. ¿Por qué? Porque afecta a la pesca, afecta el agroexportación que genera mucho empleo, y afecta el retail por el cambio de estación, ¿no? Las chompas que las empresas han comprado con anticipación para vender en invierno ya no se van a vender, o las sábanas gruesas, entonces afecta el retail y además genera sequía en la sierra sur del país, ¿no? A eso uno le suma que el incremento de precio de combustibles encarece los fertilizantes también y nos plantea un reto, un riesgo para el sector agrícola tradicional de la zona sur para los siguientes meses, ¿no? Por sequía, por la elevación de costos de fertilizantes. Hay que tener cuidado con ese elemento. El gobierno también está implementando algunas medidas que no son adecuadas para el entorno de negocios. El retroceso de Petroperú, ¿no? La reforma de Petroperú es un buen ejemplo de eso. Y hoy día tenemos más incertidumbre que antes respecto de la transición política de las elecciones. Ahora, esto plantea un escenario en el cual el crecimiento económico para la segunda parte del año se puede moderar y también podríamos tener un escenario de más inflación. Esa combinación no es buena, ¿no? Porque menos crecimiento de empleo, mayor inflación, los salarios pueden terminar con una capacidad adquisitiva menor. Entonces, una variable que se puede afectar es el consumo privado y una variable que se puede afectar por el entorno político, si es que no se genera confianza, es la inversión privada. Entonces, el crecimiento puede ser algo menor de lo que venía en la segunda parte del año. Pero quería terminar con una idea que me parece relevante, y es que si pasamos este bache de riesgo político y el bache de entorno internacional, de precio de petróleo alto y el bache del fenómeno del Niño, la economía peruana es una economía que sigue siendo bastante sólida y con fuertes fundamentos para crecer de manera bastante dinámica. En la lámina que ustedes ven ahora pueden ver el crecimiento esperado en la inversión minera, en las exportaciones mineras, en la agroexportación moderna, en el turismo, en la infraestructura, etc. Vean cómo todas esas variables, esas líneas van para arriba, lo que refleja
que la economía peruana puede seguir creciendo a tasas importantes, puede crecer a tasas razonables hacia adelante debido a estos motores. Lo único que nos hace falta es pasar este bache, dar confianza para la inversión privada, para que los inversionistas y las empresas se animen, y las familias también, que también invierten, se animen a invertir, y eso genera un espacio de crecimiento de la producción y del empleo también. De hecho, las expectativas del consenso, esas no son lo que ven en pantalla, no son proyecciones de nosotros, sino es un consenso de gente que hace proyecciones, y vean cómo Perú está entre los países donde se espera que se dé el mayor crecimiento de la región, con tasas cercanas al 3% de acá hacia 2029, ¿no? Además, no solamente se espera un crecimiento fuerte en general, sino también se espera una inflación baja, ya cuando nos pasemos este bache de los precios del petróleo en niveles relativamente elevados. Y ahí lo voy a dejar, Jean-Pierre, para dejarte algo de espacio para tu presentación. No, muy bueno. Muy bueno, Joseca. Si me permites, muchas gracias. Bueno, lo primero que quería comentar en este punto es que coincido bastante con las perspectivas que nos está mostrando respecto de el mundo. Digamos, hay unas grandes tendencias que existen. En el camino hay temas que pueden ser temporales o pueden durar algunos meses, pero hay unas grandes tendencias que están marcando el rumbo de lo que va a pasar en la economía global, ¿no? Así es. El tema de inteligencia artificial, el tema de inversiones importantes que hay en este sector y todo lo que deriva en precios de commodities altos genera un viento bastante positivo para el país, ¿no? Y no hemos visto todavía el efecto sobre productividad. Exactamente. Ahorita estamos siendo movidos por la inversión en centros de datos, etcétera, pero todavía vamos a ver qué impacto tiene la productividad de las empresas, ¿no? Seguramente algunas personas que nos están viendo, algunas de sus empresas o ellos mismos, ¿no? Sí. De la manera en que están estudiando, usan inteligencia artificial y se dan cuenta de la potencia que tiene para incrementar la eficiencia y la productividad, ¿no? Sí, definitivamente. Va a generar un reto para todos, para poder flexibilizar, cambiar y adaptarse rápidamente y aprovechar estos nuevos recursos, ¿no? Más que un reemplazo, puede ser algo que multiplique finalmente la productividad de las Así personas, y creo que hay todo un campo por seguir ahí. Y en el otro lado de la balanza también hay algunos retos, ¿no? El tema de las tensiones geopolíticas, el tema de la desglobalización, genera un entorno en donde se abren más factores de riesgo y en donde hay que estar atento a más cosas que antes para hacer negocios. Tal cual. ¿No? Y para ver cadenas de producción, para definir si hay que irnos por el concepto de eficiencia, ¿no? Todo al menor costo posible, just in time, todo muy bien, versus la eficacia de, independientemente de lo que pase, llegar al cliente, ¿no? Y creo que en ese mundo nos vamos a mover y se genera una tensión de mediano plazo al menos respecto a lo que puede pasar con las tasas de interés, respecto a lo que puede pasar con la expectativa o el nivel de riesgo que quieren asumir los inversionistas, tanto en el mercado real como en el financiero. Y como digo, hay temas, estas son cosas con las que vamos a seguir viviendo. Así es. Pueden tomar diferentes formas. Hoy en día estamos hablando particularmente del conflicto de Estados Unidos con Irán y la intervención de Israel en el medio. Pero hace un año hablábamos de las tarifas. Así es. ¿No? Que siguen en curso incluso, ¿no? Entonces, vamos a ver este tipo de conflictos, de choques, porque hay muchos intereses que se están jugando en varios partidos a nivel global, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, y va a influir definitivamente en el ambiente de inversiones, en los rendimientos de los mercados y por lo tanto en los fondos de pensiones, ¿no? A eso hay que sumarle el tema del clima, También. que evidentemente puede cambiar, ¿no? O sea, he hablado del escenario del fenómeno del niño de invierno, que tiene una probabilidad de 50%, pero eso puede cambiar con los vientos, literal, ¿no? Claro. Y también hablamos de la política, que genera incertidumbre a corto plazo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y aprovechando esta introducción con todo el detalle que nos diste, voy a tratar de mostrarle a todos nuestros invitados los rendimientos, los efectos que han habido en los mercados financieros, rendimientos a nivel internacional, rendimientos a nivel local, y cómo esto ha afectado a los fondos de pensiones en un inicio de año que ha sido muy bueno en términos de rendimientos, ¿no? A pesar de todo lo que estamos contando, de que hay muchas situaciones complejas en el mundo y a nivel local estamos en un proceso electoral, lo cierto es que el rendimiento ha sido bastante bueno en lo que va del año, y vamos a pasar a mostrarle a los clientes que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Primero, un breve resumen de lo que ha pasado con algunos activos que son muy importantes al momento de
identificar cuál es el ambiente de inversiones a nivel global, ¿no? En Estados Unidos, la bolsa americana empezó el año en terreno negativo. Esto tiene que ver mucho con la intervención de Donald Trump al momento de indicar que el conflicto en Irán iba a ser uno de sus puntos iniciales de trabajo en su agenda. Pero vemos que luego de este primer mes, esto fue desde finales de febrero, en donde empezó a anunciar que iba a hacer una intervención, hubo una corrección importante del mercado y luego ha habido una recuperación tan alta que incluso el día de hoy hemos llegado a los máximos históricos de 7.500 puntos en el S&P, ¿no? Que es algo que muchos hace 12, 24 meses hubiesen pensado que era casi imposible para este periodo, ¿no? En el caso de las tasas de Estados Unidos, el bono del Tesoro americano de 10 años se ha mantenido relativamente estable. Sí es cierto que ha habido una pequeña subida de casi 20 puntos básicos, ¿no? Desde febrero de este año, pero lo cierto es que a diferencia de otros años, vemos un poco más de estabilidad en el mercado de tasas. Pero, como bien comentaba José Carlos, en términos de lo que pudo de lo que pudieran haber sido las expectativas de hace unos trimestres en que las tasas iban hacia abajo, ahora vemos que hay una contención y que la tasa de Estados Unidos a largo plazo puede estar oscilando entre 4 y 4,5%, ¿no? O incluso un poco más si es que el tema del conflicto en Irán se extiende, ¿no? Y en el caso del dólar, también una estabilidad algo mayor a la que vimos en el año 2025. Recordemos que el año pasado, por el efecto de las tarifas, hubo una salida masiva de dólares de Estados Unidos. Es decir, los inversionistas se dieron cuenta de que no solamente era bueno invertir en Estados Unidos, había oportunidades en otras partes del globo y el dólar se depreció a nivel global casi 10%. Este año, en cambio, ha habido un retorno o una estabilidad, en todo caso, en cuanto a esta moneda, básicamente porque el mundo de los inversionistas se ha dado cuenta de que tampoco es que haya muchas otras opciones donde depositar valor, ¿no? Hemos visto un incremento importante del oro, un incremento importante de otras monedas, pero los mercados no son tan grandes como el americano y esto le genera cierta resiliencia a la moneda americana, ¿no? Y a la derecha podemos ver de esta lámina los rendimientos de los activos. Vemos que Estados Unidos está alrededor de 8%. Bueno, eso es al cierre del viernes. Al día de hoy ya estamos en casi 9,5%. La renta variable de Japón también casi 15% en el mundo desarrollado, con un rendimiento bastante positivo. Y en Latinoamérica, Perú también destaca con un 21% de rendimiento positivo, ¿no? Las tasas, o sea, las inversiones en bonos en Estados Unidos no han rendido mucho, han sido casi 0%, porque si bien es cierto, tiene un cupón relativamente alto, como decimos, las tasas han aumentado y esto ha contrarrestado el rendimiento que uno puede tener en estas inversiones. Pero lo que destaca más de todo este gráfico es el petróleo, ¿no? Casi, 66% de rendimiento en lo que va del año. Y esto tiene es un resultado de lo que está pasando en Medio Oriente, ¿no? Y con todo esto, ¿cómo van los fondos? Bueno, el fondo 1 casi en 5%, lo vemos ahí en esta gráfica, con una recuperación importante después de la ansiedad que hubo en los mercados ante el anuncio de Trump de la intervención en Irán. El fondo 2 está poco más de 11%. Y el fondo 3, lo vemos acá, está por encima del 18%, ¿no? Como ven acá, existe una volatilidad en los mercados que se traduce en correcciones, rendimientos a la baja de algunos activos de riesgo, y esto también impacta en los fondos. Como vemos, en todos los fondos en el mes de marzo tuvieron un impacto negativo por la corrección que vimos en los mercados internacionales. Y luego vemos que cuando empieza a haber una sensación de que se necesita negociar, se necesita llegar a una solución y de que esto debe ser trabajado relativamente pronto, vuelve cierta calma a los mercados. Ya podemos hablar después de si es excesiva o no esa calma, pero lo cierto es que esta calma ayuda a que los retornos se recuperen y una vez más los fondos también de la mano con eso van subiendo en el año y un rendimiento bastante bueno para apenas 4 meses y medio del año. O sea que la verdad que estos son noticias positivas para todos nosotros y para ustedes que son nuestros clientes, ¿no? Ahora, hablando un poco más dentro de las tendencias que conversaba José Carlos, si queremos ir hacia el fondo, ¿qué factores de riesgo creemos en los que tenemos que concentrarnos en los próximos meses? Pues uno definitivamente es el tema del conflicto en Medio Oriente, ¿no? Sí se genera una dificultad para la economía global
que, como comentábamos, tenía muchos factores positivos. Creo que la noticia más importante es que se ha evitado una recesión en los últimos 2 años. Eso es bastante bueno. Hay crecimiento a nivel global, pero un precio del petróleo alto por un periodo prolongado sí puede generar algunos problemas, ¿no? En la mano izquierda vemos los precios que paga la persona por llenar el tanque de gasolina de su auto en Estados Unidos. Los precios están por encima de los $4 por galón. Y como vemos ahí, no es muy usual que esto esté en esos niveles, ¿no? Lo vemos en el periodo pre-crisis financiera del 2008, lo vemos en el periodo del COVID, cuando la inflación en Estados Unidos superó el 8%. Son periodos en los cuales se empiezan a generar expectativas de inflación alta, y esto puede ser problemático en el momento de las decisiones de consumo, ¿no? Y las decisiones de invertir. Entonces esta no es una noticia muy positiva, ¿no? Lo que vemos a la derecha es un gráfico que hemos recogido de algunos bancos de inversión, de Goldman Sachs, de JP Morgan, que indican cuáles son las expectativas que puede haber para el precio del petróleo, ¿no? Preconflicto, el precio del petróleo estaba alrededor de los 65, $70 el barril. Cuando empieza a acelerarse la intervención de Estados Unidos e Israel en Irán y en el estrecho de Hormuz, sube el precio del petróleo por encima de los $100, ¿no? A eso le estamos llamando nosotros prima de riesgo, ¿no? O risk premium, que sale ahí en el gráfico. Es una barra azul, ¿no? Y esta barra azul se puede mantener en esos niveles por un periodo prolongado si es que no se llega a un acuerdo relativamente rápido, ¿no? ¿Qué creemos que puede pasar? En realidad, existen muchos incentivos para que de alguna manera se llegue a un acuerdo. Ahora, existen los incentivos, llegar al acuerdo no es tan sencillo, pero lo importante es que pueden haber drivers o gatilladores que pueden ayudar a que de alguna manera se llegue a una solución que sea de mediano plazo. Una de ellas es el tema de los precios del petróleo al alza. Como decía, no es muy bueno para los consumidores. Definitivamente las personas que tienen ingresos medios o bajos en Estados Unidos sí ven afectados en el día a día sus decisiones de consumo, y esto no es positivo. Un contexto en que el consumidor americano no está endeudado, eso es algo positivo, pero si esto permanece, esto puede terminar afectando algunas decisiones por ese lado, ¿no? Y el otro tema son las elecciones, ¿no? Hay midterms, que son las elecciones de Senado y de la Cámara Alta y de la Cámara Baja en Estados Unidos. Esto va a ser hacia finales de año, y definitivamente a Trump no le conviene ir mal que le vaya mal en la economía, o ir con mucho ida y vuelta y distorsiones, digamos, de mercado, porque finalmente pues, esto puede afectarle en el resultado electoral, ¿no? Y lo que no quiere Trump es perder la mayoría que tienen ambas cámaras en este momento. Entonces creo que por ahí, por el lado, por lo menos de Estados Unidos, hay un incentivo a que haya una mejora, y ni que hablar del lado de Irán. Definitivamente hay un tema no solamente económico, sino también del lado humano, llegar a un acuerdo relativamente pronto, ¿no? Ahora, ¿qué está esperando el mercado? ¿O qué es lo que piensa la mayoría de inversionistas a nivel global? Cuando vemos el gráfico de la derecha abajo, se ve claramente hay una curva verde, que es la curva que está más abajo, que son los precios que estimaban los inversionistas que iba a tener el barril de petróleo en los siguientes meses o trimestres, ¿no? Y ahí vemos la gráfica que va desde abril del 26 hasta octubre hasta fines del año 2028, ¿no? Y es una curva que iba entre los 65 y $70, como que el precio iba a la baja. ¿Por qué iba a la baja? Porque sin este escenario de conflicto, de guerra, se veía un balance en favor del consumidor en el mercado del petróleo. Es decir, había una producción mayor a la que necesitaba el mercado. Con el conflicto y con la posibilidad de que no se restablezca de manera tan sencilla la distribución de petróleo a nivel global, las cosas cambian, y entonces hay un shock de oferta, como se llama, ¿no? Y pasan a haber otras expectativas respecto al precio del petróleo para adelante, ¿no? Entonces, si nosotros vemos la gráfica azul, que es ya lo que hoy en día creen los mercados que va a pasar con el precio del petróleo, vemos que sí hay una expectativa que caiga, pero en los niveles a los que cae ya son mayores a los que se esperaban hace algunos meses. Esto va a tener un impacto en la economía. Creemos que si eventualmente hay un acuerdo en las próximas semanas,
si esto no pasa del segundo trimestre, pues se puede materializar esta curva de precios o esta evolución de los precios del petróleo a lo largo del año y a lo largo de los próximos años, y puede ser digerida de alguna manera por la economía, ¿no? Definitivamente va a haber un impacto, va a haber algunos prints de inflación altos, algo de impacto en lo que es producción general, o sea, PBI a nivel global. De hecho, así se resuelve mañana, ya vamos a tener un impacto negativo en estas variables, pero lo importante es qué tanto es el impacto. Es decir, si nos vamos a un terreno en donde nos comemos 10% del crecimiento esperado para el año en PBI, o si nos vamos a acercar a una etapa un poquito más recesiva, que eso sí sería peligroso. Hoy en día ese no es el escenario central, pero importante seguir monitoreando qué es lo que pasa con esta variable. Otro tema importante y que genera un balance, y ustedes dirán, oye, pero con todo esto que nos cuenta José Carlos, que nos cuenta Jean-Pierre, ¿por qué el mercado ha subido tanto? ¿No? ¿Por qué todo sigue para arriba? Bueno, el tema es que sí existe un optimismo importante por el tema de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí les voy a dar algunos datos que son importantes tomar en cuenta para clarificar de que este periodo es algo distinto a lo que vimos en la burbuja del año 2000. La verdad es que hay un peligro de que haya un exceso de expectativas, ¿no? De cuánto pueden crecer las utilidades de las compañías relacionadas a tecnología, pero sí es cierto que hay algo tendencial que no se puede negar, que es el hecho de que las inversiones de los principales jugadores en el mundo tecnológico está subiendo a un ritmo bastante importante. Los hyperscalers que le llaman, que son estas grandes compañías que abarcan un grupo importante de la cadena de valor de creación de tecnología, desde la compra de semiconductores hasta la solución de productos de software para clientes. Estamos hablando de Microsoft, Meta, Google, Amazon y Oracle. Están acumulando mucha inversión y se estima de que para el año 2027 puedan superar los 1.100 millones de dólares de inversión, liderando largamente lo que hace el conjunto de compañías en el S&P. O sea, de las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, las principales empresas del mundo tecnológico estarían liderando el tema de inversiones en totales digamos, en la economía americana, ¿no? Y lo más importante es que están haciéndolo no solamente en términos de monto, sino también en términos de crecimiento. Es decir, el 70% del crecimiento en inversión total en Estados Unidos va a venir de las inversiones que hagan estas compañías. Entonces eso creo que va marcando una tendencia importante. Y un dato adicional que no lo tengo en este gráfico, pero que, lo podemos atender en el momento que ustedes quieran con sus asesores, es mostrarles cómo han ido cambiando las expectativas. Si uno se para en diciembre del año 23 y ve cuánto iban a invertir estas 5 compañías en los próximos años, más o menos se calculaba que iba a ser entre 200 billones de dólares a 250 billones de dólares para el año 2025-2026. Y cuando vemos esta gráfica, observamos de que largamente se ha multiplicado el nivel de inversión para este periodo del tiempo. Entonces ahí, digamos, sí hay un movimiento de capital importante que está generando este sector. Y la otra, que es una duda que puede ser razonable, es, oye, ¿cuánto de eso se va a convertir en dinero, ¿no? Y lo que vemos acá es que cuando hay un efecto en la productividad, si realmente hay un efecto en la productividad, sí puede justificarse algunos valuations, que le llaman unos precios de activos relativamente altos. La barra azul muestra cuáles son los precios relativos de las acciones en Estados Unidos. Cuando está más alto está más caro, cuando está más bajo está más barato, ¿no? Por ejemplo, en la crisis financiera estuvo muy barato el mercado americano. Luego hay una recuperación y la línea ploma es la productividad, ¿no? Que en estos momentos se encuentran entre 1,5 y 2% en Estados Unidos. Si estas inversiones en inteligencia artificial llegan a hacer efecto, podríamos tener un aumento de la productividad que justifique de alguna manera un mayor valuation, una mayor expectativa de rendimientos extraordinarios en estos mercados, ¿no? Y en el plano local, bueno, lo comentó José Carlos hace unos minutos, la verdad que hay fundamentos muy sólidos, ¿no? Los ingresos de las acciones afepeables en ese trimestre, en el primer trimestre del año, han mostrado un crecimiento de ingresos de más de 20% y de utilidades operativas hechas cash, ¿no? Que le llamamos el EBITDA,
han aumentado en cerca de 40%. Los márgenes han aumentado, es decir, las empresas han aprovechado los niveles de precios de metales más altos y han generado más utilidades y más caja. Y con todo esto que están haciendo, bueno, compran acciones propias. Es decir, hay empresas que ven las propias acciones que cotizan en la bolsa local baratas y empiezan a comprarlas, como es el caso de Alicorp. El Grupo Romero acaba de comprar Enel Generación, Orien, que se llama hoy en día, ¿no? Una generadora, que es una de las más importantes en el Perú. Holcim acaba de anunciar la compra de Cemento Pacasmayo. Es una transacción emblemática a un precio bastante atractivo en comparación a cómo estaba cotizando la acción antes de este anuncio. Y tenemos otras inversiones que van haciendo otros grupos, ya sea en Perú como afuera, ¿no? Estados Unidos queriendo abrir un banco en Estados Unidos, InRetail, IFS adquiriendo lo que era Financiera O, ¿no? Inversiones en lo que es el mundo de tecnología en finanzas, o sea, cosas muy interesantes que van a venir hacia adelante, y esto viene de la mano con exceso de caja que tienen los grandes grupos y oportunidades que están viendo en el Perú y que se pueden materializar, sobre todo si tenemos un poco más de estabilidad para el escenario de hacer negocios, ¿no? Un poco más de estabilidad en el mundo de la política. Yo creo que en general coincido con lo que comentaba José Carlos. En general los mercados locales se han movido al ritmo de los mercados internacionales. Este gráfico de repente es un poco complejo, pero básicamente muestra cuál ha sido el rendimiento de las acciones, de algunas acciones locales, solamente he puesto algunos ejemplos, desde el anuncio de los resultados de la primera vuelta. En rojo está lo que fue en el periodo en el cual pasaron Keiko Fujimori con Pedro Castillo, segunda vuelta en el año 2021. Las barras rojas indican de que fue una sorpresa para el mercado que pasara Castillo a la segunda vuelta y hubo rendimientos bastante bajos, ¿no? O sea, caídas bastante importantes en ese momento. En esta ocasión, parece que la mayoría de economistas, inversionistas y analistas políticos veían como una probabilidad relativamente razonable que pasara una persona de izquierda y uno de derecha. Ha habido un comportamiento algo negativo de la mayoría de activos, pero también vemos que algunos índices de referencia también han tenido algo de rendimientos acotados, ¿no? Como el mundo de emergentes, por ejemplo, que es el tercero, contando desde la derecha, que vemos que en la línea rosada está que ha caído un poco desde la fecha en la cual tuvimos el resultado de las elecciones de la primera vuelta. Entonces no vemos una diferencia muy importante, y lo que sí es cierto es que si eventualmente se materializa un escenario muy negativo, sí podría haber una corrección importante. Calculamos, ahí ven los puntos turquesa, cuánto podría caer más o menos algunas acciones si es que eventualmente se genera un resultado y con mensaje disruptivo, digamos, en la parte de la sostenibilidad económica, pero también puede haber un resultado positivo que también genera algunas sorpresas, porque creemos de que las acciones peruanas vienen descontadas en términos de precios desde hace un buen tiempo, ¿no? Debido a este tema de inestabilidad para hacer más negocios de lo que ya se están haciendo, ¿no? En términos de los bonos soberanos, acá vemos el movimiento en puntos básicos, o sea, cuánto se movieron las tasas, ya sea a la baja o al alza, y en comparación a los bonos soberanos vemos al bono del Tesoro de Estados Unidos, que es la barra, no veo muy bien el color acá, bueno, la barra celeste, perdón, y la barra verde es cómo se ha movido el mundo emergente, o sea, los bonos del mundo emergente en promedio, cómo se han movido, ¿no? Y como vemos en el año year to date, que es el año 2026, vemos que los bonos, el bono soberano al año 37 se ha movido 35 puntos al alza, y los otros bonos también se han movido al alza. Entonces, Perú se ha movido, sí, podría haber rendido un poco mejor, sí es cierto, pero más o menos hemos estado en la misma línea que el resto de países y de referencias, ¿no? Con todo esto, quiero pasar a algo muy breve y muy rápido, que es el tema de los retiros. Yo sé que es algo que siempre genera algunas preguntas, qué es lo que está pasando con los fondos. Fíjense el impacto real en perspectiva, ¿no? Antes del COVID, las AFPs manejaban 175.000 millones de soles y hoy se están manejando cerca de 117.000. Pero la acumulación de retiros, si es que no hubiese habido aportes, si no hubiese habido rentabilidad, pues tendría pues un efecto de que casi no se estaría manejando nada de dinero, ¿no? Gracias a las contribuciones y al efecto muy positivo de la rentabilidad de casi 50.000 millones de soles en todo este periodo,
hemos llegado o estamos administrando todavía 117.000 millones de soles en favor de ustedes, ¿no? Entonces creo que esto muestra en parte que hay un efecto multiplicador de tener confianza, de ser pacientes y de mantenerse invertidos en los mercados financieros, que finalmente reditúa en que los fondos se puedan multiplicar en el largo plazo, ¿no? Hay un efecto en los fondos administrados, creo que se ha mitigado con los rendimientos de los mercados, pero también hay un efecto en el mundo empresarial, es decir, a las empresas les está costando más conseguir financiamiento en el mercado local. En el gráfico de la derecha vemos que los instrumentos de corto plazo, es decir, las emisiones que las empresas hacen a un año, esas más o menos se han mantenido y hasta han crecido, ¿no? Después del COVID, ¿no? Pero las emisiones a largo plazo, los bonos, que son para financiar proyectos de infraestructura, proyectos de ampliaciones de planta, cosas que generen mayor crecimiento para las empresas y para el país al final del día, sí se han visto bastante reducidos. Y esto acá tiene que ver con que el apetito de inversión de los principales inversionistas financieros ha sido bajo por este efecto de retiros. Es algo negativo porque las empresas tienen que salir a emitir afuera, pagan más tasa de interés y eso implica también mayores dificultades al momento de definir salarios, de planes de expansión y eventualmente hacer grandes cambios en las organizaciones, ¿no? Yo acá paso relativamente rápido, esto lo he mostrado en otras ocasiones, solamente resaltar que la rentabilidad a 5 años en el fondo 1 es casi 27% la acumulada, en el fondo 2 37% y en el fondo 3 casi 43%, ¿no? Son buenas rentabilidades, están por encima de los promedios que uno esperaría para periodos de los que estamos mostrando y creemos de que hay perspectivas para que se mantengan de manera moderada las condiciones para que tengamos rendimientos positivos en los fondos en los próximos trimestres, ¿no? Y con eso, bueno, doy paso a las preguntas. Seguramente ahí ya nos pueden alcanzar estas para ver cómo las distribuimos con José Carlos. A ver, una pregunta. Si la inflación sigue alta y las tasas no bajan tan rápido, ¿eso qué implica para mi rentabilidad? Y la otra pregunta es, si el precio de los metales sigue alto, eso es una buena noticia para mi fondo, ¿no? Son preguntas que se presentan. A ver, de repente esta la tomo. Ya, Sí, dale. la tomo yo. Yo te complemento. Perfecto. Bueno, la inflación alta por mucho tiempo no es una noticia positiva, como comentábamos, afecta sobre todo a los sectores de rentas medias o rentas bajas, y esto finalmente tiene un impacto en el consumo, ¿no? Y como bien lo dice la pregunta incluso, ¿no? ¿Esto cómo puede afectar las tasas? Esto lo que evitaría es que las tasas vayan a la baja, ¿no? Y tasas altas al final del día representan una dificultad para las compañías para tomar crédito, para refinanciar, para las familias, para hacer lo mismo, y esto genera lo que se llama un escenario en la que puede darse una desaceleración importante de la economía, ¿no? Y por lo tanto, menores utilidades y probablemente menores rendimientos a los que hemos visto, ¿no? Ahí no sé, José. Sí, quizás yo contesto la segunda. Sí. No, de acuerdo con lo que mencionas de la primera pregunta. Respecto a la segunda pregunta, si es que el precio de los metales se mantienen alto, es una buena noticia. Es una excelente noticia, no solamente para los fondos, sino para la economía peruana en su conjunto. Precios de metales altos significa que la rentabilidad de los proyectos, de las operaciones mineras en el Perú se hacen más rentables. Eso aumenta las utilidades, aumenta el pago de impuesto a la renta de las empresas mineras. La mitad de eso es canon, financia inversión pública en la zona de influencia de los proyectos mineros. Esa mayor inversión, esos mayores precios, mayor rentabilidad incentiva la inversión en el sector minero. Ya vemos un nuevo ciclo de inversión minera creciendo hacia adelante. Esa inversión minera, a su vez, aumenta la capacidad productiva de la economía peruana para adelante, o sea, la capacidad de generar ingresos hacia adelante, y en el corto plazo genera empleo, mejora niveles de vida y mayor consumo. He querido hacer así como la línea causal clara, porque para que se entienda el impacto tan importante que pueda tener para la economía peruana, para la recaudación, para el presupuesto público, de tener precios de metales altos. Y evidentemente los fondos se ven beneficiados por el retorno
de los negocios en las empresas en que se está invertida el fondo, ¿no? No sé si me quieres complementar. Sí, no, de acuerdo totalmente. Como bien comentaste, hay unos vientos positivos que vienen de afuera y ya es un tema más de cómo los aprovechamos, ¿no? De acuerdo. De hecho, se ha visto a varios grupos empresariales aprovechando, tratando de sacar, a pesar de la coyuntura complicada, ver dónde pueden optimizar, hacer algunas ampliaciones, consolidar algunos mercados, ¿no? Eso es lo que más se ha visto probablemente a nivel local. Pero sí, y tú lo conoces más porque estás con bastante contacto con muchas compañías, pareciera que hubiera un apetito de invertir, un deseo de hacer cosas en Perú, ¿no? Sí. Como que hay capital también, hay caja que han acumulado las compañías, ¿no? Eso es un muy buen punto. Como mencionaba, hasta el día de las elecciones venía mucho apetito por invertir. Eso cambió un poco, ojalá temporalmente, por la incertidumbre que hoy día vivimos. Pero lo que mencionas es bien relevante. No solamente hay apetito, sino hay capacidad para invertir. Lo mencionaste, ¿no? Las utilidades de las empresas viene creciendo bien. Esas utilidades no solamente pagan impuestos, sino que también se reinvierten, tienen capacidad de reinvertirse. Entonces ahí hay una capacidad enorme de poder, si es que el entorno lo acompaña, de elevar la inversión privada y elevar la actividad económica y el empleo hacia adelante, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Acá hay una pregunta interesante que, bueno, siempre cae, como que cae madura cuando se habla del contexto electoral. Ahí José Carlos, A ver, tú nos yo cuentas. empiezo con la primera pregunta, que es si sale una encuesta mañana que cambia todo, ¿eso se siente al toque en el tipo de cambio o en la bolsa? Sí, usualmente los resultados de las encuestas que pueden aumentar la probabilidad o bajar la probabilidad de que salga un resultado favorable o desfavorable para el entorno de negocios afecta variables como el tipo de cambio y la bolsa de valores. Lo hemos visto en episodios anteriores, Ujú. ¿no? Resultados de primera vuelta 2021 y años anteriores también ha tenido ese impacto. También hablábamos hace un momento que usualmente esos impactos son temporales. Cuando los fundamentos de la economía se mantienen sólidos, el tipo de cambio se estabiliza en un buen nivel luego o la bolsa se recupera de manera bastante rápida. En el muy corto plazo, yo creo que con lo difícil que es proyectar el tipo de cambio, es que hay fuerzas tanto que limitan una fuerte depreciación, una fuerte subida del tipo de cambio, como fuerzas que limitan una fuerte apreciación, ¿no? Hay un rango ahí de movilidad del tipo de cambio. Por ejemplo, ¿qué puede limitar que el tipo de cambio suba muy fuertemente como lo hizo, por ejemplo, en 2021? Mm. ¿No? Primero, que tenemos precios de metales muy altos. Esos precios de metales lo que hacen es incrementar la cantidad de dólares en la economía, porque son exportaciones. Al elevar muy fuertemente la cantidad de dólares en la economía, eso contiene, la oferta de dólares aumenta tanto que eso contiene, abundan los dólares, entonces la escasez de dólares no se da y eso limita que suba mucho el tipo de cambio. Lo segundo es que el Banco Central tiene reservas internacionales muy abundantes y las tiene para justamente momentos como los actuales, para impedir que mucho nerviosismo eleve fuertemente el tipo de cambio y afecte la economía. Las reservas internacionales son un seguro que tiene el Banco Central para impedir que episodios de volatilidad, nerviosismo, etcétera, afecten la actividad económica a través de movimientos abruptos en el tipo de cambio. Entonces, para eso se tienen las reservas internacionales, no para gastar, como han solicitado algunos candidatos. Eh, ¿Y qué impide que quizás se aprecie más el entorno internacional también, ¿no? La Mm, incertidumbre política, la elevación del precio del combustible, que eleva el gasto en importaciones y tiene el efecto contrario de las exportaciones, ¿no? correcto. Pero sí creo quizás que el sesgo es a que si el entorno es favorable de acá adelante en términos de incertidumbre o de menor incertidumbre y ánimo para invertir, que el sesgo es más hacia que el tipo de cambio, una vez que esto se calme, baje más, ¿no? Es un poco el comentario que tenía. Creo que me extendí un poco, pero quería dar el No, sí, de comentario acuerdo. No, completo. y tomo en la mano lo que comentas porque los factores macroeconómicos y la sensación de riesgo es la misma para los inversionistas. Puede ser que participen en diferentes mercados, puede ser que Mm. participen en el mercado de monedas, ¿no? Con el caso del sol, puede ser que participen en el mercado de los bonos o en el mercado de las acciones, ¿no? Y solo para darles alguna referencia, ¿no? En tanto las elecciones del 2016, en donde Ollanta Humala
termina ganando las elecciones, o en el 21, que Pedro Castillo termina ganando las elecciones, hubo un momento de bastante incertidumbre en los cuales muchos inversionistas se pusieron nerviosos y realizaron ventas bastante agresivas, haciendo que algunas acciones cayeran entre 10 y 15% en un solo día. Ahora, una vez que hacen esas ventas, realizaron probablemente una caída en un momento poco óptimo, si queremos verlo así, porque las cosas no cambian de la noche a la mañana, ¿no? Y en el caso de Ollantumala fue la hoja de ruta, y en el caso de Pedro Castillo fue un congreso que podía evitar ciertos cambios, ¿no? Ciertas llaves que felizmente permanecieron en ese momento y que evitaron de que haya cambios muy radicales al menos en muy poco tiempo. Y cuando uno se da cuenta que eso existe, que esos candados existen, hay una recuperación. Por supuesto que nunca es bueno ver algún activo que tenga una caída importante, pero lo cierto es que como la realidad no cambia de la noche a la mañana, no es que una empresa, porque sale uno u otro candidato de la nada, pierde todas sus utilidades o tiene utilidades negativas, ¿no? No, como no ese es el caso y como existen ciertos candados, pues finalmente cuando vuelve la calma y uno empieza a evaluar realmente qué es lo que puede hacer el gobierno de turno y cómo van a reaccionar las empresas, pues puede darse una idea mayor de cuál va a ser la evolución de las utilidades a lo largo de los próximos 5 años o más tiempo incluso. Entonces, cuando vuelve esa calma hay recuperación en los mercados, ¿no? Y definitivamente en ambos casos que les estaba mencionando, si bien es cierto, Perú tuvo una corrección, la bolsa de valores de Lima tuvo una corrección a la baja en un momento, luego de unos meses, entre 1 y 3 meses, hubo una recuperación, una convergencia a lo que estaba pasando en el mundo de las bolsas latinoamericanas, ¿no? Entonces, creo que hay que tomar las cosas con calma, siempre. La verdad es que en AFP Integra estamos acostumbrados a vivir periodos de pandemia, de elecciones, hay un contexto de críticas que algunas son razonables, otras no. Finalmente han habido retiros, hemos pasado diferentes eventos y bueno, no estamos hablando de los locales porque hay dos temas internacionales como decimos, lo del Donald Trump, elecciones en algunos países que pueden tener influencia en los mercados financieros de manera importante y la verdad es que al final del día lo que pretendemos es hacer inversiones en valor que puedan generar una rentabilidad alta en el mediano o largo plazo, ¿no? Entonces, en momentos de incertidumbre, en momentos donde mayor calma hay que tener y donde hay que apuntar y afinar el lápiz para poder llegar a esas inversiones que han sido sobrevendidas y que valen la pena incluir en los portafolios, ¿no? Bueno, esa pregunta, de repente, José, Sí, te es una la paso. pregunta acerca de cómo afectan las negociaciones de Trump y el presidente de China en el contexto económico, ¿no? Y esa pregunta me sirve para comentar que, digamos, lo que hace crecer la economía global es la integración de los países, tanto comercialmente como a nivel de inversiones, ¿no? Cuando los bienes pueden moverse de un país a otro a un precio razonable, eso, insumos, equipos, bienes de consumo, eso hace crecer al mundo y a la economía. Lo que hace la geopolítica actualmente, lo mencioné anteriormente, ha venido afectando ese flujo porque la política empieza a contaminar un poco cómo se maneja la economía con el canal particular del incremento de aranceles, ¿no? Y también se ha visto afectado el flujo de inversiones, ¿no? Lo ideal es que los capitales vayan de un lugar a otro buscando mayor rentabilidad y eso generalmente beneficia a países como Perú porque son países donde el retorno que hay por invertir suelen ser mayores por país emergente que un país desarrollado. Pero claro, acá también la política empieza a afectar y empieza a haber restricciones al flujo de inversiones por temas de geopolítica o de seguridad nacional o algunas otras excusas de ese tipo. Entonces, estamos en un periodo en que se empieza a fragmentar. ¿Por qué estas reuniones y por qué es importante la relación entre Estados Unidos y China? Porque son las dos economías más potentes del mundo, ¿no? Son las economías más grandes del mundo y determinan buena parte del flujo de capitales, del capital de inversiones y de bienes a través del comercio internacional. Si es que logran acuerdos y logran
bajar las barreras a la importación, a la exportación, al flujo de inversión, eso es algo muy positivo para la economía global. Creo que ahora estamos en una etapa muy temprana de eso. Creo que hoy día tenemos aranceles relativamente altos comparados con lo que teníamos hace unos años. Están presentes algunas restricciones a las inversiones, pero reuniones de este tipo termina siendo una noticia positiva porque podría acercarnos quizás y ojalá a un escenario con menos barreras a este flujo de comercio y capital. No sé si tú quieres complementar. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que hay signos que se tienen que empezar a generar de acercamiento. Donald Trump se ha caracterizado por ser un negociador difícil que trata de poner varios puntos en la agenda de negociación que son a su favor y por lo tanto es disruptivo al momento de coordinar. Eh, pero lo cierto es que hay un perfil de hacer negocios finalmente, ¿no? Y creo que eso lo entiende bien él. Bueno, él dice que mejor que cualquier otro presidente. Bueno, eso ya quedará pues a criterio de los analistas. Pero es verdad que China ha generado en las últimas décadas bastante capacidad para crear cosas también, ¿no? Entonces, así como hablábamos de que Silicon Valley es uno de los lugares donde se genera creatividad, se genera tecnología y es un punto de liderazgo en este tema de inteligencia artificial. También es verdad que en China se han generado algunos hubs que podemos diferir o podemos tratar de investigar, porque al final del día no se tiene tanta información de qué tan avanzados están o no, pero ha habido una cierta capacidad que está siendo muy interesante. Por esto nace todo este conflicto, ¿no? de comercio internacional, de derechos de autor, ¿no? Que los americanos quieren defender, o bueno, es lo que ellos comentan, ¿no? Como digo, al final hay que evaluar bastante las cosas a fondo, pero el punto es que más allá de la rivalidad, si hay lazos de conexión, pues se genera un nuevo orden, ¿no? Y lo que necesita el inversionista en el mercado real y en el mercado financiero es certidumbre. Si las cosas van a ser difíciles, ok, listo, pero ¿cuál es el nivel al que vamos a llegar? Porque si vamos cambiando mucho, lo que va a pasar es que todos retraen sus inversiones, al igual de lo que está pasando en el periodo electoral, ¿no? Que todos resguardan y dicen, oye, me espero unos meses mejor para tomar mi decisión, ¿no? Y para proyectos de muy largo plazo, eh, pues el capital puede esperar 1, 2 años, 3 años hasta que las cosas pues estén mucho más claras, ¿no? Entonces sí, muy, muy importante pues las tensiones vayan bajando. Creo que va a ser algo muy De positivo acuerdo. para todos, ¿no? Bueno, No hay más parece que preguntas. no hay mucho más preguntas. La verdad que en principio quiero agradecerles por su participación. Este es el tercer año en el que tenemos este acercamiento con ustedes, con los clientes. Sabemos que siempre están al tanto de lo que está pasando con los fondos. Queremos transmitirle un canal más para que puedan conocer más de lo que está pasando con la forma en la cual estamos administrando los fondos, los rendimientos. Y la verdad que estamos muy atentos a todas las ideas que tengan para poder tratarlos de la mejor manera posible, ¿no? Y también aprovecho para agradecerle a José Carlos por acompañarnos el día de hoy. La verdad que la participación en los diferentes comités y en la relación que tenemos con los equipos de inversiones pues ayuda mucho, todo el feedback y toda la información que nos puede traducir para poder tomar buenas decisiones en favor de nuestros clientes. Así es, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Buenísimo. Muchas gracias a todos.